Hola a todos, soy un tío blanco hetero y en este vídeo entrevisto a una persona muy especial. Y es que llevo mucho tiempo detrás de esta entrevista a una jueza y tuitera que muchos conocéis como Lady Crocs y que creo que toca temas muy interesantes alrededor de la justicia. Creo que es una entrevista muy importante para el canal y creo que toca muchos temas esenciales y además nos puede ayudar a entender formas de ver la justicia por otros jueces que no sean Joaquín Bosch. Y a lo largo de la entrevista pues hablamos desde linchamientos a jueces, a formación en perspectiva de género obligatoria, a denuncias falsas, a independencia judicial. La entrevista es larga y voy a dejar cada tema con sus tiempos en la descripción por si queréis ir a uno u otro en vez de ver la entrevista entera del tirón, que es lo que yo recomiendo. Y nada, espero que la disfrutéis y aprendáis tanto como yo aprendí haciéndola, porque esta jueza se moja de verdad. Soy Lady Crocs, una juez que intenta acercar la justicia al ciudadano a través de Twitter, porque es una plataforma que llega a muchísima gente, que a su vez abre la vía a otra mucha más gente y que por lo tanto basta que lances un mensaje para que él mismo se vaya distribuyendo. Bueno, yo creo que la visión de la gente que la gente tiene de la justicia es bastante negativa, es muy negativa y muy desagradable. Y en cierto modo puede considerarse justificado porque tú vas al juzgado y siempre hay dos posiciones, dos posturas y a una le acabas dando la razón y a la otra no. Entonces evidentemente a la que no le has dado la razón va a tener una visión negativa. Y hay veces que incluso le quitas la razón a los dos cuando se produce la estimación parcial. Entonces esas dos personas van a tener una visión negativa. Luego aparte el juzgado es un territorio hostil, son centros bastante desagradables en los que la gente siempre siente la tensión de su conflicto, de su problema y por lo tanto, no sé, a mí me pasa por ejemplo con los hospitales, ¿no? Siempre ves el hospital como algo desagradable, algo a lo que evitar o no acudir y de hecho es curioso que en las películas nos veremos en los tribunales, suena directamente ya amenaza. Entonces es inevitable, ¿no?, que los juzgados y los tribunales se vea algo ya directamente como peyorativo. Por lo tanto, la justicia ya de entrada se ve como algo negativo. Y si encima el resultado que has obtenido de ellos, o bien porque el trato que has recibido ha sido negativo, o porque la solución no ha sido la que tú esperabas, o porque el mensaje que se te ha transmitido, bien por los abogados, bien por las partes, bien porque has acudido como testigo y has tenido que esperar 2 horas, todo esto hace que la percepción de la justicia sea muy negativa. Y luego además todas las noticias que se ven en la televisión, en Twitter, en todas partes, siempre es muy negativo. Claro, estas afirmaciones a mí me resultan tan dolorosas cuando tú eres juez, tú te limitas a resolver desde una perspectiva estrictamente jurídica, pero sin perder la perspectiva humana y personal de todo lo que hay detrás. Y cuando digo perspectiva humana y personal, digo la perspectiva humana y personal tanto de la víctima como del autor y de todo lo que ha trascendido. Entonces intentas plasmarlo desde una perspectiva aséptica y al mismo tiempo teniendo en cuenta todo el trasfondo personal que existe. Todo ese equilibrio es muy difícil de mantener. Todas las personas que critican y cuestionan una resolución creo que no tienen en cuenta todo lo que hay detrás, de todo lo que se ha analizado, de todo lo que se ha visto y todo lo que se ha plasmado por escrito. A mí me gustaría saber, toda esa gente que critica y cuestiona las sentencias y las resoluciones judiciales de todas esas personas, cuánta gente ha visto el juicio, cuánta gente ha visto las actuaciones, cuánta gente ha leído la resolución. Es que hay veces que ves críticas que dices, pero ¿de dónde te has sacado esos argumentos? Yo he leído la resolución y no encuentro ese motivo de crítica, no lo encuentro. Entonces, claro, el problema es que todas estas cuestiones, todas estas críticas tienen mucho predicamento. Porque hoy en día las redes sociales tienen un punto muy positivo y un punto muy negativo. Un punto muy positivo es que todo llega a todas partes, pero es que lo negativo también se difunde con muchísima facilidad. Yo no creo que sea los jueces no nos podemos expresar porque no seamos jueces, no. Los jueces no nos podemos expresar en determinado sentido. Lo que no entiendo es el motivo. Y si se lee dentro de esto, el Anonymous en concreto que ha filtrado, con una mínima capacidad, comprensión lectora, se puede observar que todas las cosas que está denunciando, que todas las cosas que está
criticándonos, a mí particularmente me alaban porque me están diciendo que pongo por encima de todo el ordenamiento jurídico. Creo que no hay nada que pueda halagar más a un juez que el superponga el ordenamiento jurídico por encima de todo, el Estado de Derecho por encima de todo, que es lo que ponen en nuestros tweets. Pero ¿qué pasa? Que ellos le dan la vuelta y dicen, al hilo de lo que yo digo, dicen, soy ultraconservadora y soy ultranacionalista. Bueno, pero luego ya eso entra en el filtro de cada persona de que lean una cosa y lean a la otra y quieran convencerse de una cosa o quieran convencerse de la otra. Y esa es la magia de la publicidad y de la comprensión de cada uno y de lo que cada uno quiera entender. Esto, por ejemplo, es como lo de los mítines políticos. Yo me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, escuché que el que va a un mitin político es porque ya está convencido y de que lo que va a escuchar le gusta y entonces va a ir convencido. Pues yo creo que esto es lo mismo. En los que hayan podido leer estas críticas de este señor que haya filtrado nuestros datos, los que son proclives a este señor que ha publicado todas estas cosas, leerán y entenderán lo que él ha querido dar a entender que he dicho, y los que no, o que son más críticos o han querido entender lo que realmente ponía en la noticia, habrán entendido otra cosa. Y a cada cual que entienda lo que le dé la gana. En el BOE de finales del año pasado ya aparecía que era imperativo la formación en perspectiva de género de todos los jueces. En este sentido, y actualmente, según decía el Boletín Oficial del Estado, esta formación ya sería obligatoria. Y en relación a esto, Lady Crocs nos contaba lo siguiente. Yo, particularmente, pienso que el saber no ocupa lugar y que si a mí me van a dar cursos de formación, yo me he apuntado. En octubre, antes de que se produjera esta reforma de la ley, cada año hay una oferta de cursos de formación en la carrera judicial de distintas disciplinas: civil, penal, social, mercantil, violencia sobre la mujer. Yo estoy en un juzgado de primera instancia de instrucción, por lo tanto todo lo que me afecta es de civil y de penal, y evidentemente también en cierto modo de violencia sobre la mujer. A mí me encanta aprender y me he apuntado a varios cursos. Los que surgieron en octubre de formación en perspectiva de género, que los llaman así, aunque a mí la verdad es que la nomenclatura no me gusta, yo me apunté a todos ellos. En diciembre reformaron la ley y pusieron que era imprescindible que se hubiera asistido a estos cursos de formación. Yo hoy por hoy todavía no me han dado ninguno y no sé exactamente en qué van a consistir, pero no estoy cerrada a que me intenten enseñar si hay algo que no sepa. Por otro lado, también es verdad que llevo 14 años trabajando como juez, tomando declaraciones a denunciantes, a investigados, viendo la problemática, viendo en qué consiste, escuchando los testimonios de primera mano. No sé quién me va a impartir esos cursos, no sé qué profesionalidad ni qué capacitación técnica o psicológica tienen los que nos van a enseñar, no sé qué es lo que nos van a enseñar, por lo tanto no puedo ni cuestionarlo ni criticarlo. Si me van a enseñar algo que no sé y va a ser productivo, pues bienvenido sea, pero desde luego no puedo decir más que eso, que yo desde luego no tengo ningún sesgo más allá de intentar hacer el bien para el que vaya al juzgado, siempre ajustada a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Claro, pero ¿cuál es esa perspectiva de género? Es que yo le he preguntado a la gente ¿cuál es la perspectiva de género? ¿En qué consiste esa perspectiva? Por eso me he apuntado a los cursos, para que me digan qué es esa perspectiva de género. ¿En qué consiste? ¿Tú lo sabes? ¿Que no estoy formada en perspectiva de género? O sea, a la hora de afirmar y a la hora de sacar conclusiones, cualquier persona es libre de poder hacerla. Yo particularmente, que llevo desde el 2007 llevando casos y situaciones de violencia sobre la mujer y de cualquier otro tipo de delito, creo que estoy bastante versada en todos estos hechos. Creo que tengo suficiente experiencia como para poder dilucidar. Y no solo eso, o sea, es que yo por ejemplo, me he enfrentado al consejero de turno que existía en mi comunidad autónoma en un momento determinado, porque era un caso delicado, muy peliagudo, en el que yo exigía que la víctima, cuando fuera a declarar, que hubiera un psicólogo a mi lado, porque era un asunto muy, muy feo, muy delicado, muy desagradable. Bueno, pero ¿cómo va a ir un psicólogo tal? No contamos, porque es que esa es otra, o sea, la infradotación de los juzgados. Los juzgados tenemos unos medios que son de risa. Yo no sé si has estado alguna vez en la Plaza Castilla, pero si te vas a un pueblo,
es de risa, no tienen medios de ningún tipo. Entonces, claro, yo ahora mismo ya estoy trabajando en una ciudad, entonces es maravilloso porque en la primera planta tienes un montón de servicios, en la segunda planta tienes otro montón de servicios, pero cuando estás en un pueblo no tienes absolutamente de nada. Entonces es todo como muy descentralizado. Entonces, yo llamé y necesito un psicólogo. ¿Y de dónde saco yo un psicólogo? No lo sé, pero necesito un psicólogo porque va a venir a declarar a esta chiquita y esta chiquita tiene este problema, y yo no sé si voy a ser capaz de ofrecer la cobertura suficiente para cuando vaya a declarar que no se desmorone, y si se desmorona, que por lo menos sienta que tiene ese refuerzo, que le ayude a ella y que me ayude a mí. Pues no tenemos un psicólogo para eso. Jolín, me da mucha rabia que a mí, que me he partido la cara para poder decir y para poder exigir y enfrentarme a quien haga falta, para que ninguna de las personas que han venido a mi juzgado lo hayan hecho suficientemente protegidos, amparados, tanto fuera el investigado como la víctima, como para que encima luego, de una manera totalmente gratuita, por determinados artículos cuya conclusión les ha gustado a determinadas personas, que digan que yo no estoy capacitada, o yo o mis compañeros, y que inmediatamente nos digan que necesitamos formación en perspectiva de género. Y sobre todo es que ni siquiera sabemos quién nos va a formar y en qué va a consistir esa formación. La sentencia lo que viene a decir es, dentro del tipo penal están los elementos objetivos y los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos, aparte del dolo, tienen que tener un elemento intencional más allá del dolo, que es la voluntad, ¿no?, de querer o no querer hacer daño. Y lo que está diciendo el Tribunal Supremo es, el Código Penal, en el artículo 153, cuando habla del maltrato sin causar lesión, no añade ningún elemento intencional, no hay un elemento subjetivo del injusto. Por lo tanto, tú, juez, no puedes entrar a valorar si hay o no a dominación, porque el Código Penal no te lo exige. No lo valores porque el Código Penal no te lo exige. Haciendo un paralelismo, por ejemplo, con otro tipo de delitos en los que sí que existe el elemento subjetivo del injusto, por ejemplo, en el hurto te dicen, para que sea hurto tiene que haber ánimo de lucro. Entonces tú tienes que analizar si hay ánimo de lucro, porque si por ejemplo el ánimo era de el recuperar para dárselo a otro, no hay ánimo de lucro, pero tienes que entrar a valorar. Pero el Tribunal Supremo lo que te está diciendo es, no entres a valorar si hay dominación, porque el Código Penal no exige ese elemento subjetivo. Únicamente tienes que analizar los elementos objetivos del tipo. Los elementos objetivos del tipo, ¿cuáles son? Si ha habido o no agresión, o una agresión sin causar lesión, en este caso un maltrato, si el sujeto activo, era el hombre, el sujeto pasivo era la mujer, y un acometimiento. Es lo único que tienes que entrar a valorar. ¿Esto concurre? Hay delito. Punto. Del 153, no tienes ninguna justificación para entrar a valorar si hay o no elemento subjetivo y por lo tanto degradarlo al 147. Sí, esto mismo lo dice el Tribunal Supremo, dice había dos doctrinas, bueno, de hecho dice hay 4 posturas, que era la de considerar que había como una simple declaración de intenciones o una búsqueda de un elemento subjetivo había varias posturas, por eso se pronuncia la sala, el pleno del Tribunal Supremo se pronuncia precisamente para casar. Casar significa unificar doctrina, poniendo de manifiesto que evidentemente estaban estas posturas, y yo no lo voy a negar, que yo partía de la base de que efectivamente era necesario un ánimo de dominación, pero el Tribunal Supremo, creo que la conclusión jurídica a la que llega no me parece desacertada, que es verdad que el elemento del tipo no lo exige, sino que hay posturas doctrinales a las que yo en su momento yo sí que era defensora de ellas, de considerar que era necesario probar un ánimo de dominación para considerar que sí, que concurría el 153 o no, pero yo creo que en cierto modo el Tribunal Supremo tiene razón, no se incluye en el elemento del tipo, y si el legislador hubiera querido incluir ese elemento subjetivo, lo habría hecho, pero no lo ha hecho. Y el Tribunal Supremo lo que ha hecho es casar. Evidentemente había dos doctrinas, la que consideraba que era necesario y la que consideraba la que no, y ha unificado y ha dicho, no lo hay. Hombre, yo creo que en cierto modo sí que va a afectar a la hora de resolver y de conseguir. Si el Supremo te está diciendo en el pleno de la sala de lo penal, te está diciendo el artículo 153 no contiene ningún elemento subjetivo, yo creo que... Pero al mismo tiempo también está dando parámetros te está diciendo... No hay un elemento subjetivo que se tenga que demostrar, no tienes que demostrar que hay un ánimo subjetivo de dominación, pero en el caso de que no exista siempre puedes graduar la pena en aplicación del 153.4. Yo entiendo que sí que va a haber un cambio de tendencia y que con carácter general nos vamos a ajustar a lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo.
Desde una perspectiva estructural, social y tal, pues es cierto que la mujer, de una manera, desde una visión histórica, ha sido siempre como un poco víctima, ¿no? Pero considerarla víctima de todo hombre y que todo hombre sea considerado como un autor agravado cuando ataca a una mujer, particularmente no me parece realista. No me parece realista porque entiendo que el hombre no ataca a la mujer por el mero hecho de ser mujer, sino que hay un trasfondo social, personal, psicosocial, que va mucho más allá de eso. De hecho, el hombre ataca en mayor medida a otro hombre, y que cuando ataca a otra mujer es más bien por un problema de control de impulsos que por una perspectiva de género, que es lo que ahora se viene diciendo. Que me resisto. Me resisto a considerar que la mujer es débil. Me resisto a considerar que la mujer necesita un plus de protección como si fuera algo especialmente vulnerable. Me resisto a considerar que necesitemos, y no estoy hablando como juez, estoy hablando como mujer, estoy hablando como persona. Me resisto a considerar que necesitemos un plus de protección penológico. Estoy hablando de protección penológica dentro de la perspectiva penal y desde una visión de política criminal. Otra cosa es desde apoyo psicológico, apoyo personal, apoyo administrativo, psicosocial, vale, pero desde una perspectiva penológica entiendo que es excesivo, porque parte de la base de que el hombre es más culpable que la mujer, y a mí eso me chirría. Alrededor de las denuncias falsas y la instrumentalización de la justicia en procesos de divorcio, le pregunté en relación a las palabras del propio Joaquín Bosch, que había dicho en La Sexta, en Al Rojo Vivo, que eran las siguientes. Los casos en los que se producen archivos o sentencias absolutorias no tienen nada que ver con denuncias falsas. En la mayoría de estos casos, lo que se produce, es que lo veo en mi propio juzgado, nadie tiene que contármelo, ¿no? Lo que se produce es una retirada de la denuncia por parte de la mujer, o que no se presente al juicio, o que pida que se acabe con la medida de alejamiento, porque desgraciadamente en muchos de estos casos quieren volver con el propio imputado, precisamente por situaciones de dependencia económica, afectiva, social de todo tipo, que es lo que institucionalmente no se acaba de romper. La denuncia falsa es algo diferente. No es que la única prueba que tenemos casi siempre disponible, que es la declaración de la mujer, se vuelva atrás o que se pida una retirada de la denuncia o el archivo. La denuncia falsa es cuando una mujer se inventa una serie de datos falsos para incriminar a su pareja, y esto se demuestra en un juicio y es condenada. Y en este sentido los datos realmente son irrelevantes, no llegan al 0,1%. Yo mismo, como juez instructor, en los últimos 14 años me habré encontrado con 6 o 7 como máximo procedimientos por denuncia falsa contra mujeres. En el último mes habré instruido 20 casos de denuncias falsas por gente que simula que le han robado su teléfono móvil para cobrarle el seguro. Pues no hay punto de comparación entre las denuncias falsas en otros ámbitos y en el caso de la violencia machista. A partir de ahí, esto sería lo que opinaba Lady Crocs. Hay veces que se traduce directamente denuncia falsa a persona, en este caso sería señora, porque ya la legislación ha establecido que la denunciante sea una mujer, porque la violencia sobre la mujer siempre es una mujer la que denuncia, y denuncia falsa se traduce directamente a una persona que miente descaradamente sobre los hechos. Pero es que claro, hay muchísimas veces que se sobresee, de hecho hay un 80% de sobreseimientos y absoluciones en este tipo de delitos. Y esos sobreseimientos y absoluciones pueden ser tanto porque se ha mentido descaradamente en los hechos denunciados, y la mentira descarada puede ser el me ha pegado y ese señor estaba en Móstoles y la señora estaba en Cádiz, por lo tanto imposible. Puede ser que la señora haya dicho es que me maltrata psicológicamente porque me hace A, B, C y D, y realmente esa señora se sentía maltratada psicológicamente, pero el señor no hacía ni A, B o C, simplemente era una percepción personal. Y hay otras veces que la señora está denunciando unas cosas que directamente no pueden ser constitutivas de delito, pues porque está denunciando que el señor llega súper borracho, que puede ser desagradable, pero no es delito, y la señora está muy mal, está muy desagradable, y lo denuncia y eso se acaba de sobreseyendo, y claro, esto no puede ser considerado como denuncia falsa. Entonces, ¿qué pasa? Que las denuncias falsas evidentemente
evidentemente acaban siendo un porcentaje muy poco denuncias falsas consideradas desde un punto de vista, desde una perspectiva penal, porque la denuncia falsa solo es considerada como denuncia falsa cuando un juez ha dictado una sentencia que ha dicho, esta señora ha mentido. Yo he visto denuncias falsas, pues por cuando una señora ha dicho, es que había una orden de alejamiento, este señor estaba prohibido que se acercara a mí y este señor ha apartado una grabación en la que era la señora la que realmente se estaba acercando a él. Esto es una denuncia falsa, este señor tenía pruebas y por lo tanto tenemos una denuncia falsa. Entonces, desde esa afirmación que ha realizado el compañero, yo no le voy a negar la verdad, sí hay un porcentaje bajo, pero discrepo en que ese porcentaje sea tan bajo como para que no se pueda tener en cuenta. Y no solo porque el hecho de que el porcentaje sea mayor o menor me parece que es irrisorio a la hora de tenerse en cuenta, sino por las consecuencias que están teniendo. A ver, los asesinatos de las mujeres realmente desde una perspectiva de porcentaje también son ínfimos, son bajos y no podemos dejar de tenerlos en cuenta por el hecho de que sea un porcentaje bajo. Hay que tenerlos en cuenta. Estamos hablando de la pérdida de una vida, que es lo peor que puede pasar a una persona. Que cualquier persona me podrá decir, ¿cómo puedes estar comparando una denuncia falsa con la muerte de una persona? Estoy hablando de porcentajes, estoy hablando de paralelismo, no estoy comparando. Entonces, con una denuncia falsa se está destrozando una vida. El hecho de que el porcentaje sea bajo no se le puede reducir importancia, porque has destrozado una vida. Desde el momento en que destrozas una vida, no tiene importancia. Lo que no podemos hacer es darle pábulo a las personas que están llevando a cabo esas conductas. Y evidentemente esas denuncias falsas están teniendo una trascendencia de la perspectiva civil, porque efectivamente desde una perspectiva civil, tanto familiar como del honor, como de la autoestima, están teniendo unas consecuencias. Porque este señor que no ha hecho nada, de repente se encuentra que en su trabajo, en el colegio de sus hijos, es un maltratador, en el juzgado en el que se está llevando su divorcio, es un maltratador. Y todo esto está teniendo una serie de consecuencias que lo están destrozando. Y lo están destrozando a él. Y lo peor de todo es que lo están destrozando a los hijos, que lo están viendo todo. Entonces, el porcentaje real de denuncias falsas que están viéndose estadísticamente sea bajo, no creo que suponga una justificación suficientemente grande como para que no se le tengan en cuenta. Hay denuncias falsas, pero hay denuncias falsas tanto en este tipo de delitos como en cualquier otro. Entonces, si nunca hemos llegado a la existencia de denuncias falsas, ¿por qué aquí les vamos a quitar importancia? Pero es que al mismo tiempo creo que se les está dando demasiada importancia a las denuncias falsas. El problema no es las denuncias falsas, el problema es todo lo que trasciende alrededor de una denuncia. Porque si como consecuencia de una denuncia no hubiera una serie de acciones en paralelo y automáticas, tal vez esa denuncia no tendría tanta trascendencia. Porque también tenemos denuncias falsas en estafas contra seguros, que han sido las más generalizadas. Pero es que cuando una persona, yo por ejemplo, me han robado en el coche y cojo y digo, pues aparte en el coche yo tenía por ejemplo un ordenador y digo, tenía un ordenador, un iPad y un teléfono. Estoy denunciando falsamente, porque lo que quiero son dos cosas. Si como consecuencia de esa denuncia hay una cantidad de perjuicios hacia la compañía aseguradora, una cantidad ingente de perjuicios hacia la compañía aseguradora, seguramente se pondría más el acento en esa denuncia mal que he hecho. Pero como realmente la consecuencia de que yo haga una denuncia falsa contra una compañía aseguradora es que única y exclusivamente se va a dirigir un procedimiento penal contra mí y se me va a decir, usted ha mentido, si he mentido se me va a poner una pena y ya está, no trascienden tanto. Pero es que cuando hay una denuncia falsa en este tipo de materias, hay mucho trasfondo personal, familiar y social detrás. Porque no se queda solo en una denuncia falsa, se queda en una situación familiar inconclusa, porque después de una denuncia falsa hay un informe psicosocial que tiene que elaborarse, hay un señor que no sabe qué va a hacer con su vida, hay toda una familia que no sabe exactamente cómo va a desarrollarse, hay una persona estigmatizada. Entonces, claro, no se queda solo en el dato anecdótico de que hay o no hay una denuncia falsa, hay todo un trasfondo dramático que ha supuesto un daño brutal, personal, y por eso es por lo que está teniendo tanta trascendencia, porque a las denuncias falsas se le van anejas una cantidad de consecuencias porque la mayoría de las veces esto se sobresee sin más, y
claro, desde la perspectiva penal se cierra y se cierra el chorro y no va más allá. El problema es que luego, personalmente, sí que va más allá. Entonces, claro, digamos que judicialmente tiene dos vías. Tiene una vía la judicial, otra la civil, y luego está lo que esa persona está viviendo. Entonces, por eso, para mí, el porcentaje de que se llame 0,075 o incluso 17%, es que me daría igual el porcentaje. Lo importante es que está teniendo muchas consecuencias, y está teniendo unas consecuencias automáticas que deberíamos rechazar. Y esto se produce porque hay personas que son malas, y hay personas malas en el sexo femenino y hay personas malas en el sexo masculino. Hay personas malas en el sexo masculino que abusan de esa maldad para pegar a otras mujeres, y hay personas del sexo femenino que abusan de esa maldad para denunciar infundadamente a hombres. El problema es que a estas personas del sexo femenino se les está dotando de unas armas que hacen que sean mucho más dañinas. No digo más dañinas que el que está pegando, sino que más dañinas de lo que potencialmente podrían ser. Claro, tú denuncias, si yo, por ejemplo, tú y yo no tenemos ningún tipo de relación, yo voy y te denuncio falsamente y la cosa se queda ahí. Pero si yo voy y te denuncio y tú y yo tenemos una relación de pareja, va a haber una serie de consecuencias hacia ti que trascienden mucho más allá. Entonces, claro, lo que estoy diciendo es que en el momento que hay una relación de pareja, las armas que se le dan a la persona mala son demasiado grandes. Entonces, es como si, por ejemplo, le das un Kalashnikov a un mono. No podemos permitirnos el lujo de a una persona mala proporcionarle armas que no sepa utilizar. Supongo que me estás preguntando por denuncias instrumentalizadas, ¿no? Sí. De las que se ponen con el ánimo de buscar un trato de favor en un procedimiento matrimonial o de custodia de los niños. No te podría decir cuál es el porcentaje, sí que te podría decir que lamentablemente es frecuente. Es frecuente que, pues, cuando una mujer, insisto, una mujer, porque es que es la legislación la que ha dicho que es la mujer la víctima, no es infrecuente, o lamentablemente es más frecuente de lo que nos gustaría ver, que una mujer en un procedimiento de crisis de pareja decida interponer una denuncia. Y bien puede ser porque ya está hasta las narices de soportar una situación efectivamente de maltrato psicológico o físico, o bien porque considere que interponiendo esta denuncia puede obtener un tratamiento procesal que de otra manera no podría obtener. Pero ya te digo, no podría decir cuál es el porcentaje, pero sí que hay bastantes casos. En relación a la independencia del Poder Judicial, es de remarcar que a finales de diciembre del año pasado el Congreso rechazó cambiar el método de elección parlamentaria del Poder Judicial, algo que llevaban mucho tiempo pidiendo los jueces pero que tanto el gobierno como sus afines acabaron rechazando. Y es de recibo recordar que meses antes el actual presidente del gobierno había dicho lo siguiente en un programa de La Sexta. Creo que el bipartidismo, algunas comodidades del bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, Que ha eso pasado pasa siempre. ahora mismo. Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Para acceder al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, la Constitución estableció que hubiera como, digamos, dos bloques: los nombrados jueces vocales, nombrados por las Cortes Generales, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, y 12 de jueces. Entonces, en un principio, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, se estableció que estos jueces fueran designados de entre jueces, por jueces y de entre jueces. Pero luego, en 1985, con un gobierno de PSOE, se decidió que no, que estos 12 también los nombrarían los mismos que nombraban a los otros, las Cortes Generales. Entonces nosotros desde entonces, los jueces desde entonces, estamos diciendo: no, por favor, esto atenta contra nuestra independencia judicial, porque hay una clara incidencia del poder legislativo sobre el judicial, porque al fin y al cabo está nombrándonos. No estamos diciendo que sea corporativista, porque muchas veces nos acusan de corporativista por querer que seamos nosotros, pero estamos hablando de solo 12. De esos 12, que seamos nosotros los que nombremos a esos 12. Así se garantizaría el pluralismo político por un lado, la democracia por un lado, con esos 8, y por otro lado, que fueran nombrados 12 sin ningún tipo de sesgo. Y cuando digo sesgo, ¿qué pasa? Que puedes estar nombrando a un juez
totalmente imparcial, totalmente aséptico, pero en el momento en que es designado o es seleccionado por uno de los partidos políticos, antes se repartían el pastel 2, ahora hay 4, 5, pero en definitiva los acabamos todos mentalmente, acabamos englobándolos en izquierda y derecha, 2. En el momento en que es a la conservadora, a la progresista. Y esto es lo peor que le puede pasar a la justicia, que exista esa sospecha, esa sombra de parcialidad de si ha sido designado por uno o ha sido designado por otro. Y eso es a lo que nosotros intentamos huir, que no sean nunca nombrados esos 12, los designemos nosotros, porque si son designados por jueces y entre jueces, no habrá sospecha de parcialidad. Y es lo que pasó en la última designación, cuando nombraron al presidente antes de que fuera nombrado y que dimitió, porque dijo, desde el momento en que me han puesto el dedo encima, ya van a pensar que yo tengo un determinado sesgo. Entonces, ¿y cuál es el peligro de que el Consejo General del Poder Judicial esté ya digamos, mermado o con esa sospecha de parcialidad? Que el Consejo General del Poder Judicial tiene muchas competencias a la hora de nombramiento, la comisión de selección, la comisión disciplinaria, que son las que en definitiva a nosotros nos pueden imponer sanciones o correcciones o nombrar otros cargos judiciales. Y lo mismo ocurre cuando se trata de los nombramientos del Tribunal Supremo, presidentes del TSJ, presidentes de audiencias provinciales, Audiencia Nacional, muy importante. ¿Por qué? Porque estos órganos son los que en definitiva van a juzgar cuando son juzgados personajes públicos, no públicos, sino políticos, ¿no? Presidentes de gobiernos, diputados y demás, son los órganos competentes para juzgar a estas personas. Entonces, es muy importante para ellos tener, en cierto modo, un hilo que les conecta a ellos. Por eso se cuestionaba que existieran los aforamientos. Si quitamos los aforamientos, no existe esto. Pero yo pienso, no quites los aforamientos, que los nombramientos sean mucho más puros. Realmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial se regulan los mecanismos para nombrar a los presidentes presidentes y miembros del Supremo, de TSJ y Audiencia Nacional, que luego se deriva a acuerdos del Consejo General del Poder Judicial y demás. Y en todos estos acuerdos, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial elaboró un observatorio en el que analizaba los nombramientos que se habían estado desarrollando de todos estos altos cargos judiciales. Y en la mayoría de las ocasiones se hacía por candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, analizando los currículums de cada una de estas personas. Y si tú analizabas en abstracto los currículums de los que sabían, sin saber el nombre, analizabas y veías que el que había sido designado realmente no reunía los presupuestos y los requisitos del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y del Real Decreto que establecía los presupuestos. No sé si todo esto que estoy diciendo es demasiado técnico. Por poner un ejemplo abstracto, hay que nombrar a un magistrado del Tribunal Supremo. Y en la convocatoria pone, se tendrá en cuenta el número de años en sala de gobierno, en órganos de ejecución, de gestión, años de ejercicio, medallas, ponencias, currículum, etc. Y el programa de actuación. El programa de actuación es una entrevista personal que el magistrado en cuestión desarrolla y establece qué es lo que considera más importante, etc. Pero en definitiva no es más que una entrevista, ¿no? Personal. Vale, pues si analizabas, estamos hablando de, por ejemplo, un miembro, para ser miembro del Tribunal Supremo o de una presidencia, y tenías los cuatro candidatos y veías a uno que tenía una antigüedad de 15 años, que había estado 5 años en una sala de gobierno, 4 años en un órgano colegiado, etcétera. Reunía un montón de presupuestos, un montón de requisitos, y al final acaban designando al candidato C, por encima del candidato D, por encima del candidato B, por encima del candidato A. Y cuando abrías los nombres, veías que ese candidato C había sido propuesto y resulta que tenía cierta afinidad, pero no reunía estos requisitos. No había estado, por ejemplo, en ninguna sala de gobierno, no había estado nunca en un órgano colegiado. Entonces decías, ¿por qué han nombrado a este con preferencia a los otros que sí que reúnen estos requisitos? En definitiva, y en resumen, lo que vengo a decir es que si se cumplieran estos requisitos que realmente establece la ley, el reglamento y el acuerdo del Consejo, no haría falta ni suprimir los aforamientos, ni existiría esa sombra de parcialidad sobre el designado.
Si, por ejemplo, existiera algo más de mayor valor a los méritos en abstracto, sin poner el nombre, como hacía este observatorio de la plataforma, pues igual conseguiríamos que fuera mucho más aséptico el nombramiento y que todo fuera mucho más neutral. Y que por lo tanto no existiera tanta sospecha en cuanto a los jueces que posteriormente van a formar parte del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los diferentes TSJs, que son los que en definitiva van a, en su caso, enjuiciar casos de enjundia. Porque yo creo que lo que todos tenemos de acuerdo es que esa independencia judicial, sobre todo, se sospecha de órganos, de los altos órganos, porque los que estamos en la trinchera yo creo que pocas veces se sospecha de nuestra independencia, y es más de las otras. Sobre todo estos linchamientos públicos a los que nos están sometiendo, ¿no? Últimamente. Que en cierto modo es otra manera de atentar contra la independencia judicial y realmente se supone que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ampararnos en esas presiones que podamos recibir. Llanera, ¿no? Es el que está llevando lo del asunto independentista. También está recibiendo un montón de presiones, coacciones, desde la perspectiva catalanista. A mí misma me han estado hostigando los catalanistas, ¿no? Por diferentes asuntos. Es otra manera de intentar influir en la independencia judicial, el ponernos en la picota en los medios de comunicación. Oye, lo que decías tú de la sentencia de la manada, en aquel vídeo que ponías que habían hecho una diana y habían puesto la foto del juez que había emitido el voto particular. Es que claro, por un lado es toda esa influencia que existe y por otro lado es la influencia que realmente ejercen. Yo particularmente creo que la influencia es desagradable, pero no acaba alterando ni modificando en ningún momento nuestras resoluciones, sino que se resuelve conforme a derecho, les guste o no les guste. Pero evidentemente es una manera, es un mecanismo de presión muy desagradable. Por ejemplo, dentro de la perspectiva de género, más de una vez se ha publicado estadísticas de en este partido judicial se sacan tantas, hay un porcentaje tal de órdenes de protección que se dan y que no se dan, pero leches, no dices por qué se han dado, ni por qué no se han dado, que se ha denunciado, que no se han denunciado, simplemente el porcentaje, un número vacío, desnudo. Estamos hablando de que tú no sabes si, por ejemplo, es que en Toledo se ponen denuncias a cascoporro por cualquier cosa y por lo tanto las tienes que denegar, simplemente ponen el porcentaje desnudo. El 95% de las órdenes de protección son denegadas. Y claro, es como si estuvieran diciendo en Toledo, el juez, porque claro, hay que tener en cuenta que solo hay un juez de violencia. Entonces, ¿qué pretenden con esto? ¿Manipular? Y por lo mismo que cada vez que surge una mujer maltratada, casi como que están rasgando, ¿no? ¿Había o no había orden de protección? ¿Había o no había denuncia? ¿El juez actuó o no actuó mal? Así como que te están poniendo en la obligación de resolver, de yo me curo en salud, yo pongo la orden de protección y ya está. Y si luego pasa lo que pasa, a mí por lo menos que no me vayan. Entonces, en cierto modo, son medios de presión hacia la independencia judicial. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues eso supongo que cada uno le ha afectado de una manera u otra. A mí particularmente, todas estas cosas me afectan cero. Yo voy a seguir resolviendo. Ahora mismo me acaban de poner en la picota y me da igual. Yo voy a seguir resolviendo como tenga que resolver. Si en algún momento Dios no lo quiera, me pasa algo, pues... Pero yo voy a seguir resolviendo como tengo que resolver. Es mucho más delicado, por ejemplo, en procedimientos que están siendo tratados en el Tribunal del Jurado. Porque al fin y al cabo nosotros, digamos que estamos curtidos en esto. Esto, Jazz de Zipper, que es otro tuitero, lo explicó muy bien en un hilo, que nosotros, es nuestro trabajo, estamos curtidos, somos asépticos, no nos dejamos influenciar, porque es nuestro trabajo. Supongo que igual que un médico que acaba curtiéndose ante determinadas enfermedades, ante determinados problemas, este tipo de cosas pues no nos afectan, sobre todo porque tenemos ya totalmente grabado que estamos sometidos única y exclusivamente al imperio de la ley. Pero un tribunal del jurado que está compuesto por 9 civiles, es mucho más difícil porque no están curtidos en esto y es mucho más difícil lograr que sean asépticos y a toda esta influencia. Y el problema está en que muchos de los asuntos del Tribunal del Jurado están constantemente en televisión. El caso de Asunta, yo recuerdo, es que yo no me entero de estas cosas porque no me mola el morbo, entonces no. Pero sí recuerdo a mi ex suegra un día
que me estaba hablando de toda la instrucción como si hubiera sido ella la mismísima juez de instrucción del caso. O sea, es que conocía todo al detalle. Entonces, si mi suegra conocía todo eso, ¿qué no va a escuchar un miembro del jurado que luego en definitiva va a resolver sobre el asunto? Entonces, claro, hay mucha manipulación, mucho intento de influencia en los jueces desde una perspectiva mediática. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que se producen mucho es cuando nos intentan amedrentar o como, no sé, como desear el mal, cuando nos dicen, eso es porque ya tendrían que violarte a tu hijo o a tu hija. Yo eso lo he leído un montón de veces. Digo, es que si violaran a mi hija, yo tendría el mismo sentimiento que tú. Por eso mismo, yo jamás conocería un asunto en el que hubieran violado a mi hija. Conocería a otro compañero, evidentemente, porque mis sentimientos y mis emociones serían las mismas que las tuyas, porque yo tengo lo mismo y desearía lo mal y lo peor a esas personas. Entonces, es que hay veces que nos encontramos con unas afirmaciones que es que nos acusan como de piedras, ¿no? Como si, no sé, como si no tuviéramos sentimientos. Claro que los tenemos. Y cuando nos encontramos tanto el supuesto agresor como la supuesta víctima, intentamos hacer nuestro trabajo teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo intentando mantener la imparcialidad y la objetividad. Es un trabajo muy difícil. Y que una persona que no está en esta posición te venga a decir qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y te esté criticando, resulta un tanto, no sé, a veces me sorprende, ¿no? La osadía con la que están cuestionando nuestro trabajo, porque digo, yo hay muchas noches que me las paso sin dormir pensando, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? ¿Esto cómo lo hago? O estoy corriendo y estoy dándole vueltas a un asunto y sin embargo llega un iluminado en Twitter y te dice qué es lo que tienes que resolver, cómo lo tienes que resolver y le pones el artículo del Código Penal y te dice, ¿y eso qué ley es? Y piensa, si no sabes ni qué ley es, ni qué es lo que pone, ¿cómo has podido llegar a la conclusión? Yo lo único que te puedo decir es que en la escuela judicial, cuando yo estuve en la escuela judicial, éramos 140. Y recuerdo que hubo un asunto polémico que teníamos que resolver, nos planteaban casos y había 140 resoluciones. 140 resoluciones diferentes. Yo no te puedo decir cuál es el sentir el sentir general de la judicatura, ni de que haya dos posturas. Somos 5.500 jueces. Y de esos 5.500 jueces, cada uno tendrá una visión, tendrá una postura. Lo único que te puedo decir es que nuestra postura es la postura del imperio de la ley y que interpretamos con arreglo a lo que dice la ley. Otra cosa es lo que podamos pensar. Sí, como te he dicho antes, de considerar que la mujer siempre y en todo momento es víctima, o que sea una víctima que tenga que ser siempre susceptible de protección, porque hay mujeres que deben ser susceptibles de protección y otras que no lo son, y que el hombre siempre y en todo caso sea el maligno, porque los hay que son malignos y hay otros que son también víctimas. Y que desde esa perspectiva lo vemos, porque lo vemos en el día a día, que hay de todo. Es lo único que puedo decir, que somos 5.500 jueces y que de esos 5.500 jueces cada uno tendremos una manera de verlo, pero que todos los jueces creo que intentamos analizarlo todo de la manera más aséptica posible, y que todos consideramos, creo, que no hay nada absoluto, ni todos somos buenos ni todos somos malos, y que todos evidentemente podemos errar. Es que para eso está el recurso de apelación y luego el de casación. Es que para eso están los recursos están basados en la afabilidad humana. Somos humanos y como tales erramos. Yo muchas veces digo, yo creo que es así, pero el que quiera más ciencia, a la audiencia. Porque yo parto de la base de que me puedo equivocar y a mí me da mucha seguridad el hecho de que exista un recurso para que, si me he equivocado, que me diga 3 magistrados que me he equivocado y me han dicho, no nena, esto no era así, que era así. Y en el caso de que los magistrados se equivoquen y que haya varios magistrados de distintas audiencias se equivoquen, o que exista discrepancia, haya un Tribunal Supremo que diga, mira, no, que es por aquí. Pues mira, es que eso depende de lo que opines, porque yo veo a compañeros que están opinando libérrimamente, incluso me atrevería a decir, y nadie los cuestiona ni los critica,
Y hay otros compañeros que en función de cuál sea el contenido del discurso, pues sí que somos criticados. Entonces, parece como que la libertad de expresión está un poco ahí en función de cuál es el contenido del discurso, más que en función del personaje que en definitiva opina. Entonces, a mí, por ejemplo, me han criticado y me han cuestionado mucho cuál es lo que yo digo, con toga o sin toga. Yo con toga desde luego no opino, yo con toga trabajo, punto. Y me meto en sala y me meto a hacer mi trabajo y no se me ocurriría jamás opinar. De hecho, hace poco tuve un caso, era una situación familiar bastante delicada, compleja, y me comunicaron los abogados que habían llegado a un acuerdo. Y ya te digo, era una situación muy muy delicada. Llegó un momento que yo dije, bueno, a mí no me corresponde juzgar a las partes. Y se rió. Uno de los abogados dijo, hombre señoría, pues si usted no juzga, digo, yo juzgar a las partes, yo no soy quien para juzgar a las partes, yo me limito a decidir sobre el asunto. Entonces yo cuando me pongo la toga, cuando me pongo a trabajar, ni tengo ideología, ni tengo prejuicios, ni tengo absolutamente nada, me limito al caso en concreto. Luego, fuera de la toga, tengo libertad de expresión, pero tampoco tengo ideología ni tengo opinión más allá de lo que pueda tener con mis amigos. Creo que aparte de mis amigos y gente con confianza, no voy a expresar mi opinión o ideología. Evidentemente todos tenemos ideología, es inevitable. Para mí Lady Crocs es una manera de acercar la justicia al ciudadano y de exponer, en cierto modo, cómo está la legislación. Cuando veo comentarios contrarios a determinadas resoluciones o a determinadas leyes o a determinadas decisiones, exponer los motivos por los que hayan podido resolver, aclarar muchos conceptos jurídicos. Esa es mi idea de lo que Lady Crocs, ese es el objetivo que tiene. Luego también como Lady Crocs en Confilegal he hecho algún artículo, pero los artículos que he hecho me he dedicado principalmente a exponer y a afirmar hechos objetivos. Y se me ha criticado mucho por afirmar, por ejemplo, que hay mujeres malas. Claro que se me critique porque afirme con contundencia que hay mujeres malas, no sé, las hay. Sí, da un poco la sensación como de que eso es una especie de tabú, ¿no? Pero es que eso no es una opinión, es una constatación, ¿no? Hay mujeres malas. Sería absurdo negarlo. Que hay mujeres malas, igual que sería absurdo negar que hay hombres malos o que la lluvia moja. Es que es absurdo y eso no es una opinión. La lluvia moja, ¿vale? Te puedes poner un paraguas para evitar que te caiga encima, pero la lluvia moja. Te guste o no te guste. Y hay mujeres malas, nos guste o no nos guste, hay mujeres malas y la gente miente. Y todo el mundo miente. Todos mentimos. Podemos mentir para obtener un fin abyecto. Podemos mentir por bondad. Podemos mentir para no hacer daño. Pero todos mentimos. Entonces, partir de la base de que tiene que existir una presunción de veracidad o de que tenemos que creer a priori, es absurdo porque todo el mundo miente. Entonces, partiendo de la base de que todo el mundo miente, y eso lo sabemos todos, no hace falta ser juez, ni hace falta ser House para afirmar que todo el mundo miente. Es que mi hija de 2 años un día con 2 años le pillé pegándome una trola en la cara que dije, flipo en colores, con 2 años y me está mintiendo y en la cara. Y era una mujer, o sea, una niña mintiendo. Me han acusado de ultranacionalista, catalanofóbica, ultraconservadora, pijiprogre, facha. Me han acusado de absolutamente todo. Entonces, ¿qué sesgo tengo? Si he estado hasta en la extrema izquierda y en la extrema derecha, ¿qué sesgo tengo? Soy un tío blancuetero, dadle like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Espero que os haya gustado la entrevista porque buen curro me he pegado editándola. Es cierto que en ocasiones es un poco técnica, pero es lo que hay. Es una jueza y no Manolo el del bar. Muchísimas gracias a Lady Crocs por venir a Madrid y contestar a todas mis preguntas sin evasiones ninguna. Es un alivio pensar que en la justicia sigue habiendo gente cuerda a pesar de los legisladores que tenemos. No he aparecido en la entrevista porque me parecía más interesante alejarme de ciertos personalismos alrededor de mi persona y no contaminar las opiniones de una jueza, Lady Crocs, que para mí era lo importante en este vídeo. De verdad espero que os haya gustado la entrevista, yo seguiré haciendo vídeos, espero que con más asiduidad a partir de ahora. Muchas gracias a la gente que me sigue, muchas gracias a la gente que me apoyáis por PayPal, muchas gracias a la gente que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros, gracias
Tengo que deciros que estoy moviendo una entrevista con Antonio Escotado. En cuanto tenga algo firme, pues os lo comunicaré. La entrevista giraría en torno al libro que acaban de reeditar de Rameras y Esposas, que os recomiendo, además se lee muy rápido. Os voy a dejar un link en la descripción para darse la entrevista, que podáis haberoslo leído, porque además se lee relativamente rápido y es muy interesante de leer. La primera edición fue en el año 93, pero habla de temas que a mí me parecen de rabiosa actualidad ahora mismo. Rameras y Esposas y entrevista con Escotado. Vamos a cruzar los dedos. Y nada más, espero que todos pilléis con fuerza la cuesta final de enero y no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.